Buen día, amigos televidentes. Estamos aquí en Su Mundo TV y en su programa Ciencia y Más. Recuerden que deben localizarnos en el canal 101 y 1101 de Claro TV, de HD de Claro, en el canal 46 de Win Telecom, en el canal 647 de Amazon Fire TV y además en más de 40 sistemas de telecable distribuidos en todas las provincias del país. Ante todo, vamos a poner una gran excusa a nuestro compañero ingeniero Héctor Vázquez, quien sufrió un accidente hace algunos días y está convaleciente. Esperamos su pronta recuperación y que pueda ya el próximo sábado integrarse con nosotros aquí en Ciencia y Más. Por demás, vamos a abordar a petición de muchos de ustedes el tema de Ucrania, que es un tema que toca a toda la humanidad. Y ya particularmente entrando en tema, siempre se pregunta y mucha gente teoriza sobre la situación de victoria o de derrota. ¿Quién está ganando la guerra? ¿Quién va a ganar la guerra? Hay algo que está por encima de todo eso. La pregunta está mal formulada. Lo que debería preguntarse es quién no va a perder la guerra. Porque en la guerra ya hay muchos perdedores. Prácticamente el mundo entero ha perdido. Ha perdido Europa con una crisis visible, ha perdido Estados Unidos con una crisis fuerte también, y de alguna manera eso ha tenido que ver. Ha perdido Rusia con muchos muertos, ha perdido Ucrania, que es la más perdedora de todo, es Ucrania porque está devastada. Está devastada en términos económicos, está devastada con muchos miles y miles de muertos, un país ya desolado y envuelto en ruinas. No hay manera de que al final de la jornada nadie salga vencedor de la guerra. Todos habremos perdido. Esto ha traído como consecuencia ya formación de bloque, lo que no es bueno para la humanidad. De un lado el fortalecimiento de la OTAN, del otro lado el fortalecimiento de los BRICS. Hay más de 30 países interesados en ingresar a los BRICS, que es el grupo económico y digamos social, pero sobre todo en cuestiones económicas, que involucra a China, a Rusia, a la India, a Brasil y a Sudáfrica. Se está planteando fuertemente en los BRICS no comercializar en dólar. Y el hecho de no comercializar en dólares, países con esta característica tan grande, dos de ellos con más de 1.000 millones de habitantes cada uno, y que eviten comercializar con una buena cantidad de países en otra moneda que no es el dólar, como quiera que sea, es un golpe a los Estados Unidos y es pérdida para los Estados Unidos. De manera que en sentido general puede decirse que todos somos perdedores en esta guerra. Miren, en 1918, cuando Lenin estaba al frente de la Unión Soviética, la Ucrania no es, o no era, mejor dicho, lo que hoy está, o lo que conocemos como Ucrania. Ahí tenemos un mapa que nos indica cómo era en 1918, en tiempos de Lenin, cómo estaba distribuida esa zona. La zona de lo que hoy se conoce como Ucrania. Fíjense que Ucrania era el sector de la izquierda, el sector del oeste,
Está en ruso, pero lo que le indica ahí es la República Popular de Ucrania. En el medio hay otra región que es la región de Odesa. Fíjense que Kiev está entre Odesa y Ucrania, la capital, entre la región de Odesa y la región de Ucrania, y la región del Donbass, que es la parte de la derecha. En la parte sur, ese color verde que hay abajo, esa es la península de Crimea. Como puede verse, en 1918 Crimea pertenecía a Rusia, no pertenecía a Ucrania, ni a la región de Odesa, ni al Donbass, era rusa, y ahí está el color verde como testimonio de eso. Las franjas blancas que están que bordean, ¿no? Al oeste y al este a Crimea son el Mar Negro al oeste y el Mar de Azov, que está en la parte este. Pues bien, Lenin es quien agranda, digamos, el mapa de Ucrania. Lenin hace que la región de Odesa pase formalmente a Ucrania y que el Donbass pase también a Ucrania. Entonces la Ucrania de Lenin es la Ucrania prácticamente de hoy, sin Crimea. En Ucrania, a consecuencia de la expansión del fascismo y de la toma de controles del neofascismo, empezaron a rechazar a Lenin y a tumbar estatuas de Lenin allí y a impedir el idioma de Lenin. Y ocurre que Lenin es el formador de esa Ucrania por la que se pelea hoy. Sin Crimea, Lenin no le colocó a Crimea. El presidente Putin señala algo de mucho interés. Putin dice que Lenin no hizo un plebiscito para preguntarle a los habitantes de todas estas regiones si querían formar parte de Ucrania. Al Donbass no le preguntaron, ¿ustedes quieren ser parte de Ucrania? Vamos a hacer un plebiscito, vamos a unas elecciones para que ustedes decidan si quieren eso o no. Ni a la región de Odesa se le preguntó si querían formar parte de Ucrania. Lenin simplemente lo colocó y se quedó así. Bueno, se trataba de un solo país, de un mismo país. Quizá nunca se le pasó a Lenin, desde luego, por la mente que podía ocurrir algo como lo que está sucediendo ahora. Por demás, recuerden que después de la desintegración de la Unión Soviética, que se pasaron algunas encuestas para ver qué quería la gente, y la amplia mayoría de los ciudadanos de todas estas regiones, también incluyendo a Rusia, la ex República Soviética, y particularmente en Ucrania, el 92% de la población ucraniana en ese momento era partidaria de la reconstrucción de la Unión Soviética. El 92%, después ya de algunos años que se había desintegrado la Unión Soviética. Pues bien, ese mapa hay que tenerlo muy presente, porque de las cosas seguir como van, probablemente Rusia va a exigir que la región de Odesa, que no era de Ucrania en el 18 cuando Lenin la colocó, pues tampoco lo sea ahora. Eso significa que habría que cortar el acceso al mar Negro de Ucrania, lo que sería una cuestión terrible para Ucrania, porque sin acceso al mar, una gran parte del encanto de Ucrania se perdería. Tenemos ahora ahí el mapa político de Ucrania. Aquí está incluida la península de Crimea. Este mapa es, ese mapa es después de 1960.
probablemente un poco más. Ocurre que todavía en los tiempos de Stalin, Crimea no pertenecía a Ucrania. Crimea todavía estaba como Rusia. Entonces es el presidente Nikita Khrushchev, que era ucraniano. Por demás hay que señalar, Nikita Khrushchev era de Ucrania, no era ruso en términos de región, pero tampoco Stalin era ruso. Entonces la idea de que los rusos que presionaban o que sometían, bueno, ese es un ejemplo de que la Unión Soviética funcionaba bien en sentido general, porque su máximo dirigente no siempre fueron rusos. Es Nikita Khrushchev quien pasa a la península de Crimea a la administración de Ucrania. Entonces la Ucrania que exige, la Ucrania de Zelensky, que exige Crimea, exige algo que Nikita Khrushchev colocó ya alrededor de los años 60 y que Rusia entiende que no, que debe circunscribirse a cuestiones anteriores, y ahí está el quid del asunto. Desde luego, todo el mundo sabe, por lo menos las personas que tienen conciencia clara de cómo se mueve el mundo, saben que Ucrania no va a ganar esa guerra. O sea, que Rusia vaya a ceder y que Ucrania vuelva de nuevo a controlar a Crimea, eso es un sueño y una gran manipulación. Estados Unidos sabe que eso no va a ocurrir y los europeos saben que eso no va a ocurrir. Crimea no será parte de Ucrania. No lo es ahora y no lo será más. Por lo menos en el futuro previsible no lo será. Mejor se desbarata el mundo completito a través de ese hoyo negro. Pero eso no va a ocurrir. Por eso una persona como Kissinger, gran ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, con una formación extraordinaria, una inteligencia única, Kissinger recomendaba, después decía otra cosa, pero Kissinger recomendaba que que Ucrania aceptara a Crimea como parte de Rusia y que pudiera de alguna manera concentrarse en ver cómo se resuelve el asunto del Donbass, pero que aceptara a Crimea. Y Zelensky insiste en que no va a ser, De luego, no sabemos si Zelensky está inspirado por algunas otras fuerzas eternas, ¿no?, de soporte, pero no va a ocurrir. Y los norteamericanos lo que buscan, en mi punto de vista, es debilitar a Rusia. Porque en la medida en que muere mucha gente, en que tienen que matar muchísima gente en Ucrania, en esa medida, lógicamente, se debilita. Pero, en definitiva, Crimea, y recuérdenlo, Crimea no será parte de Ucrania, ni ahora ni en el futuro previsible. Y es un conflicto muy peligroso para el mundo, y a veces uno ve ese conflicto, usted dice, bueno, yo estoy en la República Dominicana y nada me va a pasar, porque República Dominicana no tiene que ver con esto, y que si Rusia tira una bomba nuclear, es un decir, a Ucrania todo estará bien y nosotros estaremos felices, gozando y comiendo. No, el mundo, eso no es así. El mundo, por una u otra manera, estamos interconectados todos. Y lo que pasa en Ucrania repercute en el mundo entero. Nosotros somos un país de 48.000 kilómetros cuadrados, de 10.400.000 dominicanos. Pero, ¿por qué nosotros, yo digo, por qué a nosotros nos impacta esa guerra? O los desafíos que tiene la humanidad frente a esa guerra. Ustedes lo pueden vivir en este momento y lo estamos viviendo, lo pueden ver. ¿Cuál es el resultado? O los altos costos de la materia prima. ¿En qué eso repercute? Repercute en los artículos de necesidades básicas. Entonces, por eso que usted ve que hay inflación, porque usted ve que la cosa está cara. ¿Por qué? República Dominicana, en la mayoría de los casos, lo que consume no lo produce, lo importa. Entonces, ¿qué hace?
¿Qué pasa con la materia prima a nivel internacional cuando tú buscas en el mercado internacional? Por esta guerra ha ido aumentando la materia prima. Por ende, si República Dominicana va a comprar, entonces esa repercusión impacta de manera negativa en los precios de materia prima. Entonces, el producto final, el insumo, el valor agregado, entonces viene un producto. De ese producto lo consumimos, pero viene caro. ¿Por qué? Por la guerra. ¿Por qué lo decimos? Rusia, mucha gente no sabe, hace 70 años o 60 años, Rusia es el país que tiene la reserva más grande de materia prima del mundo. Cuando digo la reserva más grande, porque tiene los principales elementos de desarrollo de la humanidad. Rusia produce oro, produce plata, produce zinc, produce paladio, produce aluminio, produce platino. ¿Y el platino y el paladio para qué se utiliza? Se utiliza como catalizadores en la construcción de los vehículos. Pero cuando nosotros vemos la materia prima, produce petróleo, produce gas natural, produce carbón. Por ejemplo, Rusia produce el 11% de todo el petróleo que se consume en el mundo diario. Rusia lo produce. Rusia es el segundo mayor productor de gas natural del mundo. Pero Rusia es el principal exportador de gas natural del mundo. Pero Rusia es el tercer productor de carbón del mundo. Rusia produce el 6% de todo el carbón que se consume diario. Pero si produce el 18% de todos los fertilizantes que se consumen en el mundo diario, lo produce Rusia. Los fertilizantes que sean nitrogenados, con fósforo, también algunos que tienen carbonato, de todos esos fertilizantes, Rusia lo produce. Entonces, ¿cómo tú, en un conflicto como este, tú no analices esa variable? Usted diría, bueno, ¿para qué se utiliza todo eso, lo que está diciendo Juan? Lo que pasa es que el mundo no se puede mover sin energía. Y para darte un dato, cerca del 84% de todo el consumo energético del mundo, viene de esa materia prima que yo acabo de decir, de los combustibles fósiles. Por ejemplo, el 35% de la energía que se produce del mundo depende del petróleo. El 25% de la energía que se consume en el mundo, después de ese 35, viene el carbón. Cuando tú sumas 25 y 35, ¿cuánto te da? Te da 60%. Pero de ese 60%, nosotros lo ponemos al margen. Hay 23% en el mundo que consume el gas natural, de la energía que se consume en el mundo. Y cuando tú sumas 60% y 23, ¿usted sabe cuánto te da? 83%. Y el otro 17% ya viene de la energía renovable, viene de el consumo de la madera, que es materia prima de generación energética. Ya vienen otros que tienen que ver la hidroeléctrica, la energía fotovoltaica, la energía solar, la energía eólica, la maremotriz, pero eso en pequeñas cantidades. La hidroeléctrica representa cerca de un 6%. Por eso todavía el mundo no está en condición para generar toda la energía que consume de la energía renovable. No es que no tenemos la capacidad instalada de la naturaleza. No es que la naturaleza no genere esa energía. Sí lo genera. Ahora, el problema es un problema de aprovechamiento. Y ese problema de aprovechamiento es cómo conseguir construir equipos, obtener la tecnología para captar esa energía y generarla y consumirla. Todavía el mundo no ha podido hacer eso. Obviamente hay países que están avanzados, sobre todo en Europa, pero todavía nosotros no podemos. Entonces, por eso tenemos que consumir el petróleo. Entonces, el petróleo genera un impacto negativo, que es el calentamiento global, el cambio climático, porque cuando se quema, ¿qué es lo que sale del petróleo? Sale el CO2, porque el carbón, porque el petróleo está compuesto el 96% de carbono. Entonces, cuando se quema,
una máquina de combustión interna, entonces genera entonces CO2, más agua, pero cachicha de agua, es decir, vapor, pero sale también no solamente CO2, dióxido de carbono, y sale monóxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono es uno de los principales componentes del calentamiento global o de los efectos invernaderos. Entonces, entrando en el proceso de la guerra, yo estoy hablando de los impactos que genera ese conflicto. Dame un paréntesis a propósito de eso que terminas de abordar. No sé si tú recuerdas que en algún momento, ya en el desarrollo de la guerra de Ucrania, en Europa empezaron a hablar de digamos, desviar el uso de energía hacia plantas nucleares, que Francia está, digamos, adelantada en ese sentido. No, que las plantas nucleares, que hay que volver a plantas nucleares. Alemania ya había desistido de plantas nucleares y después hasta se estuvo abordando en Alemania. Pero ¿qué ocurre? A propósito de las fuentes de energía y sus orígenes que tú estás magistralmente señalando, hay que agregar que el primer productor de uranio del mundo, que es la base para la energía nuclear, es Kazajstán, y el segundo, Rusia. O sea que al final de la jornada, las plantas nucleares del mundo y la construcción de nuevas plantas nucleares en el mundo, en Europa, donde sea, tienen que ir a Rusia a buscar uranio para su planta. Así es. Es decir, que eso se agrega también a ese poder energético de Rusia, que es innegable. Sí, es innegable. Entonces cuando yo dije la tala de árbol, que tiene que ver con biomasa, porque está con la biomasa, el país que mayor aprovecha la biomasa es Finlandia, también lo es Islandia. Entonces hay que Finlandia y Islandia son dos países de Europa, pero son del nórdico, los países nórdicos, porque hay algunos que son de la península escandinava, pero son del nórdico. Entonces la península escandinava está compuesta por 3 países. Está Noruega, Dinamarca y Suecia. Pero cuando tú coges todo lo que yo acabo de mencionar, Islandia y Finlandia decomponen lo que llamamos los países nórdicos. Ahora, los escandinavos son 3. Entonces, estos 2 países son los que mayormente generan energía a través de la biomasa. Obviamente ellos tienen mucho bosque, entonces ellos también siembran para generar solamente la energía a través de la biomasa. Entonces tienen una tecnología muy avanzada, en Finlandia específicamente, y también en Islandia. Por ejemplo, en Islandia cerca del 60% de la energía de calefacción que se utiliza en la casa viene de biomasa. Entonces, ¿qué pasa? El conflicto de Rusia, decía nosotros, que en la parte de la energía, por ejemplo, Rusia produce diario 11 millones de barriles de petróleo, pero en el mundo se consume 100 millones de barriles de petróleo. Entonces está obligado. Entonces, si Rusia hace así, entra en un conflicto, o tú restringes su petróleo, automáticamente el precio del petróleo va a subir. Entonces va a haber un desequilibrio. ¿Por qué? Rusia es parte del OPEC Plus. Entonces tú sabes que está el OPEC, que el OPEC tiene una cuota. La cuota es posiblemente el 43%. Pero Arabia Saudita y Rusia producen ahí, de ese 43% de entre la OPEC, que son 43 millones de barriles de petróleo, ellos nada más producen más de la mitad. Ellos producen cerca del 60% del petróleo que se produce dentro de la OPEC. ¿De qué pasa? Ellos pueden maniobrar, decir, no, nosotros vamos a producir menos petróleo. ¿De qué va? Una ley de oferta y demanda. Si tú produces menos, ¿qué va a pasar? Entonces va a haber menos oferta, entonces va a haber más demanda, por ende va a aumentar el precio. Esa es la curva de Philip, que planteaba el premio Nobel de Economía en 1978, Milton Friedman. Ahí planteaba otro con el sistema de mercado, porque fue premio Nobel en el 76. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos decir? Por ejemplo, Rusia es uno de los principales productores de grano del mundo. Por ejemplo, Rusia es el tercer mayor exportador de trigo del mundo, pero Rusia es el 4º productor de trigo del mundo.
Rusia es el quinto exportador de maíz del mundo, pero el cuarto productor de maíz. Cuando tú entras en el mercado internacional, en la bolsa de valores, usted entra en la bolsa de Chicago de Bushen, que ahí que tú puedes analizar la tonelada, el precio de la tonelada. Cuando antes del conflicto de Rusia y Ucrania, la tonelada de maíz estaba en el mercado de Chicago, llegó a estar a 450 dólares por tonelada. Pero de eso, cuando entró el conflicto, usted sabe cuánto se multiplicó por 2. Llegó a estar acá casi $1,000 la tonelada. Pero el trigo lo superó, porque el trigo llegó a estar a 530, 524 dólares la tonelada. Pero cuando entró el conflicto de Rusia y Ucrania, las sanciones a Rusia, llegó a estar hasta 1,100, 1,200 la tonelada, dólares por tonelada. Entonces, ¿qué pasa? Y nosotros tenemos que consumir esto. Por ejemplo, en el mundo se produce 1.148 millones de toneladas de maíz al año. Los mayores productores son China y la India. Por ejemplo, la India produce 192 millones, 133 millones. Y China produce 145 millones de toneladas. Porque cuando tú sumas estos dos países te dan como 280 millones de toneladas. Y después los otros se producen así con otros países. Pero, ¿qué pasa con estos dos países? Es que como la India tiene 1.400 millones y China tiene 1.400 millones, ellos no pueden exportar. ¿Por qué? Porque ellos tienen que consumirlo ahí. Pero sin embargo, cuando tú vas para Rusia, Rusia produce como 90 millones de toneladas de trigo al año. ¿Tú sabes qué significa eso? Que los rusos no lo van a consumir. Entonces, por eso es que exportan más de la mitad. Porque Rusia es un país de 146 millones de habitantes. Pero cuando tú coges el maíz, por ejemplo, el trigo, la cantidad de trigo que se produce al año son como 750 millones de toneladas. Entonces, Rusia produce de maíz 65 millones. Porque cuando tú coges a Ucrania entre todo produce cerca, dame ver, 76 millones, es decir, 39 millones de toneladas de trigo y como 37 millones de toneladas de maíz. Pero estos dos países producen el 96% del trigo sarraceno. ¿Usted sabe qué es el trigo sarraceno? El trigo sarraceno se utiliza para darle comida al ganado porcino, del ganado porcino, que es la crianza de cerdo. Entonces, ¿qué pasa? En Europa hay mucha granja de cerdo, entonces Europa está obligado a comprarlo, si no hay otro que produce. Entonces, vinieron las sanciones porque obviamente hubo una violación del derecho internacional. Pero este conflicto no debió llegar ahí, porque la OTAN, yo pienso que Ucrania nunca debería pedir ser parte de la OTAN, y la propia OTAN, que es el bloque occidental, nunca debió tampoco insistir en eso. Porque Rusia de ninguna manera, si no tiene salida a los mares del norte, allá en los glaciales, ¿por qué? Porque esos mares permanecen helados por el istmo de Karelia, por esa zona, o por la isla de Kuriles. Entonces, ¿qué tiene que hacer Rusia? Tener el dominio de el Mar Negro. ¿Por qué? Bueno, el Mar Negro es el único puerto de agua caliente que ellos tienen. Entonces, si se arrendó, si bien es cierto, después de la independencia de Ucrania en 1991, después del colapso de la Unión Soviética o el desboronamiento de la URSS, entonces la mayoría de los países se fueron independizándose en cadena. Lo hizo Polonia, lo hizo Hungría, Rumanía, así sucesivamente. Entonces, Leonid Kuchma, que era el presidente de Ucrania, logró un acuerdo con el entonces presidente de Rusia, que era Boris Yeltsin. ¿Qué pasó? Bueno, le arrendaron hasta el 2047 el puerto de Crimea. Pero después vinieron los conflictos
viene Yanukovych era un presidente prorruso, pero Víctor Yushchenko no, porque Víctor Yushchenko tuvo mucho conflicto con Putin y con el mismo Dmitry Medvedev. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, Yanukovych tuvo que renunciar y se va y viene, se produce la plaza del Euromaidan, las revueltas, las manifestaciones. Entonces Rusia entonces, para asegurarse, ¿qué hizo? Se quedó ahí en Crimea, porque es un puerto estratégico y además ellos tienen la base de Sebastopol, que es la base más importante que ellos tienen, agua caliente. No se lo van a dejar al mundo occidental, no se lo van a dejar a la OTAN, de ninguna manera. Como decía el profesor ahorita, entonces ellos tienen un corredor que viene entre el estrecho de Kiel, que está el mar de Azov y el mar Negro. Entonces tienen que cruzar esa ruta e ir a Crimea, que es una ruta importante, porque Crimea ahí están los tártaros, eran los tártaros que estuvieron ahí durante el siglo XII, el siglo XIII. Luego vinieron los Khan, los Henry Khan, y apoderaron esa parte. Después fue parte también de la propia el Imperio Otomano. Después el Imperio Otomano entonces colapsó, vino entonces Catarina la Grande y recuperó eso ahí en los años 1800. ¿De qué? 1787. ¿De qué pasó? Luego entonces estuvieron ahí los suacos, los cosacos, los Sebastopol, los Xenopontes, que son las etnias que están ahí. Y que en realidad, como dice el profesor, eso no era de Ucrania. Ucrania era parte de la Unión Soviética, era parte de Rusia. Bueno, ahora sí nosotros no vamos a remontarnos desde atrás. Mira, Putin señala, y pone mucha atención a eso, Putin dice, para que nosotros, entiéndase los rusos, vayamos a hacerle una visita de cortesía a una base de la OTAN en Crimea, es preferible que sea la OTAN quien nos haga a nosotros una visita de cortesía en Crimea. Eso te dice todo, lo que hemos señalado. Además de las cuestiones que tú señalabas, del mar cálido o caliente, si se quiere, el único. Sí. Aparte de eso, que es vital para Rusia, está también la cuestión política y militar, sobre todo la cuestión militar. No van a ceder eso ahí, el que no quiere entender eso, bueno, o el que está soñando que va a haber una contraofensiva, que van a llegar a Crimea. Oye, hay que dejar de ser tonto. No, y dejarse de estar asimilando pendejadas y disparates, que sí. Muchísimo. Aquí hay unos analistas, Juan de Dios, aquí hay unos analistas que si tú lo ves con tranquilidad, si dan vergüenza, y hacen uso de medios masivos, y hablan una salta de tontería y cosas. Yo no me explico cómo es posible que participen de esta manera, porque tienen que saber que tienen muchísima laguna en esos temas. Sí, entonces yo lo que quería decir, cómo esto iba a impactar de manera negativa en la República Dominicana. Estamos en el mes de junio. El mes de junio es el mes de la reserva de las candidaturas de los partidos, de los partidos políticos de la República Dominicana, porque la ley 33-18 lo establece así. Establece en el artículo 57 sobre los plazos. El artículo 58 habla del 20%. El plazo era el día de ayer. Ayer estábamos a 2 de junio. Del 2 de junio es exactamente un mes antes de que se abra la precampaña interna. Es decir, la precampaña para las candidaturas de los partidos. La ley establece de manera muy clara que el 2 de julio es el día que deben escoger los partidos, cada partido político, el 20% de la reserva. Recuerden que la Junta había emitido varias resoluciones. La resolución 13-2023, que establece que el 20% de la reserva tiene que ser por nivel, es decir, nivel de diputados, nivel de senadores, nivel de regidores, nivel de la alcaldía, así sucesivamente. Por cada nivel, 20%. Los partidos se incomodaron porque pensaban que el 20% que se hacía por nivel, que la Junta
pide que debe ser por nivel a través de la resolución, amparándose en la sentencia del 2019 que había, que había interpuesto un recurso de abogado y un dirigente del PRM, Alberto Tavares, cuando el PRM había reservado 30 senadores y él quería que hicieran convención. Entonces, ¿qué pasó? El Tribunal Superior Electoral, donde estaba Román, emitió una sentencia y mandó al PRM a reservar el 20% en el nivel senatorial, que es lo democrático, que es lo que nosotros pensamos. Entonces, si tú multiplicas 32 senadores, en este caso si el 20% en ese nivel, entonces por 20, entonces 32 por 20 te da 6.4, entonces el PRM debía de reservar un máximo de 6 candidaturas a senadores. Entonces, amparándose en eso, la Junta emitió una resolución, pero los partidos se incomodaron, porque pensaban que eso afectaba a la alianza. Entonces, ellos pidieron un recurso de revisión, y ese recurso de revisión en la Junta lo analizaron los miembros de la Junta. Entonces, ellos sí mantuvieron el 20% de reserva, sí. Sí, el 20% se va a permanecer, porque lo que los partidos querían es que la Junta quitara el 20% y se hacía en el 20% del total. ¿Entienden eso? Si no, no es por nivel, sino si son 4.000 y pico de candidaturas, entonces los partidos pedían que tenía que ser dentro de ese global. Entonces la Junta dijo que no. Sí permanece el 20%, pero la acogió en parte el pedido de los partidos, que era la alianza, que en el reto de 80% para que tengan la capacidad de hacer alianza. Y el 100% también, porque el 20% es un máximo, un 20% para hacer alianza, que tenían que reservar los partidos. Pero la Junta dice que eso no afecta a la alianza, amparándose en la ley orgánica, que es la 2023, en su artículo 143. ¿Por qué yo hago esto? Porque usted sabe que la Constitución de la República, a partir del 2010, vino a constitucionalizar los partidos. Por eso el artículo 216 establece un artículo específico en la Constitución, en esta norma, que rige los partidos. Y ahí plantea en numeral 1 que la democracia interna, la participación de los miembros, de los militantes de los partidos, deben tener un derecho adquirido, que es que el partido debe garantizar la democracia interna, que es lo que establece el numeral 1. Entonces, vino la ley 33-18, que es la ley ordinaria, porque la Constitución de la República establece en su artículo 110, que las leyes ordinarias son aquellas que dependen de la mayoría absoluta. Entonces, las leyes orgánicas son aquellas que tienen que ser a través de las 2/3 partes de la matrícula para que se apruebe. Entonces, la ley orgánica es la 2023. Entonces, prevalece por encima de la 33-18. Entonces, ¿qué pasa? Los partidos tendrán que reservar el 20%, pero eso tienen que comunicárselo del 17, que es 15 días antes que se empieza la precampaña. Pero la misma resolución que emitió la 1423 de la Junta estableció la fecha límite el 27 de este mes. Es decir, el 27 de este mes es el último día que los partidos pueden ir a comunicar o informarle Juan de Dios, a la Junta, a decirle, mire, nosotros tenemos el 20% a nivel nacional, entonces decirle a la Junta en qué lugar se reservaron el 20%. Ok, Juan de Dios, mira, ya tenemos que despedir el programa rapidito, solamente sin argumentar nada, solamente la fecha. En tal fecha hay este límite, en tal fecha tenemos esto, en tal fecha tenemos correcto, 3 fechas. Mira, Sin argumentar, solamente el 27 los partidos tienen que ir y presentárselo a la Junta Central Electoral, la reserva por cada demarcación. Bien. El día 2 de julio, que estaríamos a 5 días antes del 2 de julio, entonces es el día que se abre la pre-campaña interna de los partidos políticos.
Y ahí entonces ahora para la inscripción de candidatura será 45 días antes de la primaria. La primaria sería el día 1 de octubre. 45 días es el 15 de agosto de este año. Excelente. Es el último día que tienen que ir los partidos a depositar las candidaturas inscritas en el partido a la Junta. Excelente. Luego, Excelente. ahora si van para primaria, ahora si no, que cogieron otra modalidad, entonces tendrían entonces que hacerlo de acuerdo a lo que establecen los reglamentos de la Junta. Excelente. Amigos televidentes, hemos llegado al final de nuestro programa Ciencia y Más. Los esperamos el próximo sábado por estas mismas vías. Así que le tenemos una sorpresita para el sábado venidero. Muchas gracias.